Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Xochitl, Agustín Reyes, Dante Aragón, Israel Ramírez, Aesir, Francisco Domínguez, Pablo Gómez, Shinorg, Oscar Padilla, Mauricio Martínez, Christoph 55, Miguel Alvarado, Oscar Barragán, Ángel Valencia, César Iván, Luis Enrique Mijares, Germán Aguas, Héctor David, Cato Adri, Roby Queda, Lord Linux, Imar Martínez, Enrique Vivas, Sebastián Galeano, Javiruchis, Alejandro Tapia, Tok Takovich, Vapnian, Franz Sache, Fernando Santos, Matías Bono, Laura Carrillo, Cristian Paternina, Ronald Colmenares, Osvaldo Núñez, Dave Zippet, Albert 117, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Flores Alexis, Valdemar, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Kaelum, Joel Carrillo y Yuki Nagato. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tía el Patsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hypear el video de tu agrado en la pestaña que está al lado de los comentarios. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 22. Alcancé a Deborah cuando estaba dando la vuelta a su auto, y por suerte esperó el tiempo suficiente para que yo subiera, para luego dirigirnos a la oficina del secretario. No dijo nada durante el breve trayecto, y yo estaba demasiado preocupado por mis problemas para concederle importancia. Una rápida búsqueda en los registros, con mi nueva amiga de la oficina del secretario, no dio como resultado ninguna Tammy en las clases de Halpern. Pero Deborah, que no dejaba de pasear de un lado a otro mientras esperaba, estaba preparada para eso. Prueba el último semestre. Lo hice y nada. Bien, de acuerdo. Prueba con las clases de Wilkins. Una idea encantadora, y para demostrarlo obtuve un éxito inmediato. La señorita Connor iba al seminario de Wilkins de ética de las situaciones. Muy bien, consigue la dirección, dijo Deborah. Tammy Connor vivía en un colegio mayor que se hallaba a tan solo unos minutos de distancia, y Deborah no perdió tiempo en trasladarnos y aparcar ilegalmente delante. Bajó del auto y corrió hacia la puerta principal antes de que yo consiguiera abrir la puerta, pero la seguí a la mayor velocidad posible. La habitación estaba en el tercer piso. Deborah optó por subir los escalones de 2 en 2, en lugar de perder tiempo y pulsando el botón de ascensor. Y como eso me iba a dejar sin aliento para protestar, no lo hice. Llegué justo a tiempo de ver que la puerta de la habitación de Tammy se abría y dejaba al descubierto a una muchacha corpulenta de pelo oscuro y gafas. «Sí», dijo y miró a Deborah con un ceño fruncido. Deborah le enseñó su placa. «¿Tammy Connor?», preguntó. La chica lanzó una exclamación ahogada y se llevó una mano a la garganta. «Dios, lo sabía», dijo. Deborah asintió. «¿Es usted Tammy Connor, señorita?» No, claro que no. Soy Allison, su compañera de cuarto». «¿Sabe dónde está Tammy, Allison?», preguntó Deborah. La chica se mordisqueó el labio inferior mientras sacudía vigorosamente la cabeza. «No». «¿Desde cuándo está desaparecida?», volvió a preguntar Debs. 2 días. ¿2 días?, preguntó Deborah enarcando las cejas. «Es normal eso». Dio la impresión de que Allison iba a devorarse el labio, pero solo lo siguió mordisqueando, aunque paró para soltar. «No debo decir nada». Deborah le miró durante un rato. «Creo que vas a tener que decir algo. Creemos que Tammy puede haberse metido en un buen lío». Eso me pareció una forma suave de decir que la creíamos muerta. Pero lo dejé pasar, pues iba a obrar un profundo efecto en Allison. «Oh», dijo, y empezó a dar saltitos. «Sabía que esto pasaría». ¿Qué es lo que creías que pasaría?, le pregunté.
Que los pillarían. Se lo dije. Estoy seguro. ¿Por qué no nos lo dices a nosotros también? Saltó con mayor rapidez. Bueno, repitió y después gorgojeó. Mantiene relaciones con un profesor. Dios, me va a matar por esto. Pensé que Tammy no iba a matar a nadie. ¿Tammy llevaba joyas? Pregunté para asegurarme. Me miró como si estuviera loco. ¿Joyas? Repitió como si fuera una palabra de un idioma extranjero, arameo tal vez. Sí, joyas. Anillos, brazaletes, algo por el estilo. ¿Se refiere a su tobillera? Preguntó Allison muy servicial. Sí, exactamente. ¿Llevaba algo grabado? Su nombre. Dios, de verdad se va a enojar conmigo. ¿Sabes con qué profesor mantenía relaciones, Allison? Preguntó Deborah. Allison volvió a sacudir la cabeza. No debería de decirlo, contestó. ¿Con el profesor Wilkins? Pregunté, y aunque Deborah me fulminó con la mirada, la reacción de Allison fue mucho más gratificante. Dios, juro que no he dicho nada, exclamó. Una llamada de móvil nos consiguió la dirección de Coconut Grove, donde el Dr. Wilkins tenía su humilde morada. Era una zona llamada Los Aramaderos, lo cual significaba que o bien mi mal mater pagaba mucho más a los profesores que antes, o el profesor Wilkins contaba con medios independientes. Cuando doblamos la esquina, empezó la lluvia de la tarde, que caía sobre la calle en cortinas inclinadas. Disminuía hasta que solo caían unas gotas y luego arreciaba de nuevo. Localizamos la casa con facilidad. El nombre estaba en el muro amarillo de 2 metros que rodeaba la casa. Una puerta de hierro forjado separaba la calle del camino de entrada. Deborah paró por delante y aparcó en la calle. Bajamos y miramos a través de la puerta. Era una casa bastante modesta, no tendría más de 1200 metros cuadrados, y estaba situada a unos 70 kilómetros del agua, de modo que a lo mejor Wilkins no era tan rico. Mientras mirábamos, pensando en cómo avisar de que habíamos llegado y deseábamos entrar, la puerta principal se abrió y salió un hombre, cubierto con un impermeable amarillo. Se dirigió al auto aparcado en el camino de entrada, un Lexus azul. Deborah alzó la voz y llamó. ¿Profesor Wilkins? El hombre nos miró desde abajo de la capucha. ¿Sí? ¿Podemos hablar con usted un momento, por favor?, preguntó Deborah. Se acercó a nosotros con parsimonia, la cabeza ladeada para mirar a Deborah. Eso depende. ¿Quiénes son ustedes? Deborah buscó la placa en el bolsillo y el profesor Wilkins se detuvo con cautela, sin duda preocupado por si sacábamos una granada de mano. Somos policías, le tranquilizó ella. ¿Ambos?, preguntó el hombre, y se volvió hacia mí con mi media sonrisa que se congeló en cuanto me vio. Vaciló y después se prolongó como una sonrisa muy falsa. Como soy un experto en fingir emociones y expresiones, no me cupo la menor duda. Verme le habría sobresaltado, y lo estaba disimulando fingiendo una sonrisa, pero ¿por qué? Si era culpable, la idea de tener a la policía en la puerta debía ser peor que la de tener a Dexter en la puerta. Miró a Deborah. Ah, sí, ya nos encontramos una vez delante de mi despacho. Exacto, dijo Deborah mientras extraía por fin la placa. Lo lamento, tardaremos mucho, es que tengo prisa, dijo. Solo serán un par de preguntas, profesor. 1 minuto, tal vez menos, respondió Deborah. Bien, aceptó mientras pasaba la vista de la placa a mi rostro y la desviaba enseguida. De acuerdo. ¿Quieren entrar? Aunque ya estábamos empapados, pareció una buena idea protegernos de la lluvia y seguimos a Wilkins hasta su casa. El interior era de un estilo que reconocí como el clásico informal de rico de Coconut Grove. No había visto un ejemplar comparable desde que era pequeño, cuando corrupción en Miami moderno se convirtió en la pauta dominante de la zona. Pero esto era de la vieja escuela, y me trajo recuerdos de cuando la zona se llamaba Nut Grove, debido a su talante bohemio y permisivo. Los suelos eran de boldosa marrón rojizo, lo bastante relucientes para afeitarse delante de cualquiera de ellas, y había una zona de estar que consistía en un sofá de piel y 2 butacas a juego, a la derecha junto a una gran cristalera. Al lado de la ventana había un mueble bar con un enfriador de pinos incorporado y acristalado, y un cuadro abstracto de un desnudo colgado en la pared. Wilkins nos guió hasta el sofá, dejando atrás un par de macetas con plantas, y vaciló un par de pasos después.
dijo mientras echaba hacia atrás la capucha del impermeable. Estamos un poco mojados para los muebles de piel. ¿Puedo ofrecerles un taburete?, indicó el bar. Miré a Deborah, quien se encogió de hombros. Nos quedaremos de pie, de todos modos será solo un momento. De acuerdo, dijo Wilkins. Se cruzó de brazos y sonrió a Deborah. Dígame qué es tan importante para enviar a alguien como usted con este tiempo, preguntó. Deborah se ruborizó un poco. Ya fuera debido a la irritación, ya a otra cosa que fui incapaz de definir. ¿Desde cuándo se acuesta con Tammy Connor?, preguntó Deborah. Wilkins perdió su expresión risueña y por un momento se pintó en su rostro una expresión muy fría y desagradable. ¿Dónde oyó eso?, preguntó. Comprendí que ella estaba intentando desconcertarle un poco, y como es una de mis especialidades, intervine. ¿Tendrá que vender esta casa si no consigue el empleo de profesor numerario?, pregunté. Sus ojos se anclaron en los míos, y su mirada fue de lo más desagradable. De todos modos, se mordió la lengua. Tendría que haberlo imaginado, dijo. Así que eso es lo que ha confesado a Halpern en la cárcel, ¿eh? Wilkins lo hizo. Entonces, ¿no mantenía relaciones con Tammy Connor?, le preguntó mi hermana. Wilkins volvió a mirarla, y con un visible esfuerzo recuperó su sonrisa relajada y meneó la cabeza. Lo siento, no me acostumbro a usted como a la policía mala. Supongo que es una técnica muy útil para los dos, ¿no? No hasta el momento, intervine. No ha contestado a ninguna pregunta, ¿o sí? Asintió. De acuerdo, dijo. ¿Les dijo Halpern que entró por la fuerza en mi despacho? Le descubrí escondido debajo del escritorio. Dios sabe qué estaba haciendo allí. ¿Por qué cree que entró en el despacho?, le preguntó Deborah. Wilkins se encogió de hombros. Dijo que yo había saboteado su potencial. Y también su potencia. ¿Y lo hizo? Wilkins la miró, y después desvió la vista hacia mí durante un desagradable minuto hasta que volvió a mirar a mi hermana. Agente, dijo, estoy intentando colaborar al máximo, pero me ha acusado de tantas cosas diferentes que no estoy seguro de cuál debo contestar. ¿Es por eso que no ha contestado a ninguna?, le pregunté. Wilkins no me hizo caso. Si es capaz de explicarme cómo encaja en la ponencia de Halpern y Tammy Connor, será un placer ayudarles en lo que pueda. De lo contrario, les pediré que se vayan, y yo haré lo mismo. Deborah me miró. No sé si para pedir consejo o porque estaba cansada de mirar a Wilkins. De modo que le dediqué mi mejor encogimiento de hombros y volví a mirar a Wilkins. Tammy Connor ha muerto, dijo. Dios, exclamó Wilkins. ¿Cómo sucedió? Igual que Ariel Goldman, dijo Debs. Y usted conocía a las dos, le espeté. Imagino que docenas de personas conocían a ambas, ¿no? Incluido Jerry Halpern, contestó el hombre. ¿El profesor Halpern asesinó a Tammy Connor, profesor Wilkins?, le preguntó mi hermana. ¿Desde el centro de detención? Se encogió de hombros. Solo he dicho que él también la conocía. ¿También mantenía relaciones con ella?, le pregunté. Wilkins se rió con suficiencia. Es probable que no. Contaminó, al menos. ¿Qué significa eso, profesor?, le preguntó Deborah. Wilkins se encogió de hombros. Solo rumores, ya sabes. Los chicos hablan. Algunos creen que Halpern es gay. Menos competencia para usted, ¿no?, observé. Como en el caso de Tammy Connor. Wilkins me miró ceñudo, y estoy seguro de que me habría intimidado de ser estudiante de primero. Han de decidir si asesiné a mis estudiantes o me las tiré. ¿Y por qué no ambas?, pregunté. ¿Fue a una universidad?, me preguntó. Claro, fui a la universidad. Entonces debería de saber que cierta clase de chicas acosan sexualmente a los profesores. También tenía más de 18, y yo no estoy casado. ¿No es un poco poético? ¿Dar tantas clases de ética y no tenerla al acostarse con un estudiante?, le pregunté. Ex estudiante, corrigió. Salí con ella después de las clases de último semestre. No hay ninguna ley que prohíba salir con un ex estudiante, ¿o sí? Sobre todo si se te tira encima. Claro, y usted fue una buena presa, ¿no?, dije. ¿Saboteó la ponencia del profesor Halpern?, le preguntó Deborah. Wilkins le miró y volvió a sonreír. Era maravilloso ver a alguien casi tan bueno como yo a la hora de cambiar de emociones con facilidad. ¿Detective ha descubierto alguna pauta?, preguntó. Escuché. Jerry Halpern es un tipo brillante, pero
no muy estable. Con la presión que la agobia ahora, ha decidido que he montado una conspiración para acabar con él. Yo solito, fue lo que nos dijo, encogiéndose de hombros. Creo que no soy tan bueno, dijo con una leve sonrisa. Al menos, no conspirando. ¿Cree que Halper me asesinó a Tammy Connor y a las demás?, le preguntó Deborah. Yo no he dicho nada de eso, ¿sí?, respondió. Pero es un psicótico. Yo no... Dio un paso hacia la puerta y enarcó una cerca. Ahora, si no les importa, debo de irme. Mi hermana le dio una tarjeta. Gracias por su tiempo, profesor. Si se le ocurre algo que pueda ayudarnos, haga el favor de llamar. Desde luego, contestó con la clase de sonrisa que causaba estragos en la discoteca, al tiempo que apoyaba una mano sobre su hombro. Deborah logró no encogerse. La verdad es que me desagrada mucho expulsarlos a la lluvia, pero... Mi hermana escapó de su mano y se encaminó hacia la puerta. Yo la seguí. Wilkins nos guió hasta la puerta, subió al auto, dio marcha atrás en el camino de entrada y se marchó. Debs permaneció bajo la lluvia y se lo quedó mirando mientras Wilkins se alejaba. Supongo que para ponerlo nervioso y conseguir que saltara del auto y confesara. Pero teniendo en cuenta el tiempo que hacía, se me antojó un celo excesivo. Subí al auto y entonces hice lo mismo y esperé. Cuando el Lexus azul desapareció, Deborah se sentó por fin a mi lado. Ese tipo sí que me da escalofríos, dijo. ¿Crees que es el asesino?, pregunté. Me provocaba una sensación extraña no saberlo, y me pregunté si alguien más había visto lo que había detrás de la máscara del depredador. Deborah meneó la cabeza irritada. Creo que es un tipo desagradable. ¿Qué opinas? Estoy convencido de que tienes razón, respondí. No le importó admitir su relación con Tammy Connor. Entonces, ¿por qué mintió y dijo que fue a su clase el último semestre? ¿Un acto reflejo, tal vez?, pregunté. ¿Por qué está pendiente del contrato del profesor numerario? Deborah tamborileó con los dedos sobre el volante. Se inclinó hacia adelante y puso en marcha el motor. Voy a ordenar que lo sigan, dijo finalmente. Capítulo 23. Una copia del informe sobre un incidente descansaba sobre mi escritorio cuando llegué por fin al trabajo, y comprendí que alguien esperaba de mí una actitud productiva para el día de hoy, pese a todo. Habían pasado tantas cosas durante las últimas horas que era difícil hacerse la idea de que casi toda la jornada laboral se cernía sobre mí con sus largos y afilados dientes. Así que fui a buscar una taza de café antes de someterme a la esclavitud laboral. Casi había esperado que alguien hubiera traído donuts o galletas, pero era un pensamiento idiota, por supuesto. No quedaba otra cosa que una taza y media de café recamado y muy oscuro. Vertí un poco en una taza. Dejé el resto para alguien muy desesperado y regresé a mi escritorio. Recogí el informe y empecé a leerlo. Por lo visto, alguien había hundido un auto perteneciente a un tal señor Darius Starsack en un canal, para luego huir del escenario. Invertí varios momentos en parpadear y beber el horrendo café hasta comprender que era el informe de mi incidente de la mañana, y varios minutos más en decidir qué iba a hacer al respecto. Saber el nombre del propietario del vehículo no era suficiente para continuar la investigación. Casi nada, pues era muy probable que el auto fuera robado. Pero dar por sentado eso y no hacer nada era peor que intentarlo y salir con las manos vacías. De modo que me puse a trabajar una vez más en mi ordenador. En primer lugar, la rutina habitual. La matrícula del auto que aportó una dirección de Old Cutler Road, en un barrio bastante caro. A continuación, los antecedentes de la policía, multas de tráfico, mandamientos judiciales, pendientes, pensiones alimenticias para hijos. No había nada. Por lo visto, el señor Starsack era un ciudadano modelo que no había tenido el menor contacto con el largo brazo de la ley. Bien, para empezar, el nombre Darius Starsack. Darius no era un nombre corriente, al menos en Estados Unidos. Comprobé los registros de inmigración. Aunque parezca sorprendente, lo localicé de inmediato. Antes que nada, no era el señor Starsack, sino el doctor Starsack. Estaba doctorado en filosofía religiosa por la Universidad de Heidelberg, y hasta hacía unos años había dado clases en la Universidad de Cracovia. Un poco más de investigación reveló que había sido despedido por un escándalo incierto. No sé gran cosa de polaco, aunque puedo decir kiepselba cuando voy a comprar comida preparada. Pero a menos que la traducción fuera muy errónea, Starsack había sido despedido por ser miembro de una sociedad ilegal. El expediente me explicaba
porque un erudito europeo que había perdido el trabajo por una razón misteriosa deseaba seguirme y lanzar después su auto a un canal. Me parecía una omisión significativa. No obstante, imprimí la foto de Starsack del expediente de inmigración. Examiné la fotografía mientras intentaba imaginarme la cara semioculta tras las grandes gafas de sol que había visto en el retrovisor lateral del Avalon. Podría ser él. Podría haber sido Elvis. Y por lo que yo sabía, Elvis tenía tantos motivos para seguirme como Starsack. Profundicé un poco más. No es fácil para un experto forense acceder al Interpol sin una razón oficial, aunque sea encantadora e inteligente. Pero después de jugar a mi versión online de dar esquinazo durante unos minutos, accedí a los archivos centrales y las cosas empezaron a ponerse un poco más interesantes. El Dr. Darius Starsack estaba en una lista de vigilancia especial de 4 países que no incluía Estados Unidos, lo cual explicaba por qué estaba aquí. Si bien no existían pruebas que hubieran hecho algo, existían sospechas de que sabía más de lo que decía sobre el tráfico de huérfanos de guerra desde Bosnia, y el expediente mencionaba de pasado que, por supuesto, era imposible conocer el paradero de esos niños. En el lenguaje de los documentos oficiales de la policía, eso significaba que alguien creía que los habían matado. Tendría que haberme invadido una gran oleada de fría alegría mientras leía aquello, un maligno destello de anticipación acelerada. Pero no había nada, ni el menor eco de la más ínfima chispa. En cambio, experimenté un retorno muy leve de la ira humana que había sentido aquella mañana, cuando Starsack me estaba siguiendo. No era un sustituto adecuado de la odiada incertidumbre, oscura y salvaje manada del pasajero, a la que estaba acostumbrado, pero algo era algo. Starsack había hecho cosas malas a niños, y él, o al menos quien utilizara su auto, había intentado hacérmelas a mí. De acuerdo. Hasta el momento ya había rebotado de un lado a otro como una pelota de ping-pong, y me había contentado con aceptarlo, de una forma pasiva y sin protestar, aspirado en el vacío de una desdichada sumisión debido a que el oscuro pasajero me había abandonado. Pero aquí tenía algo que podía comprender y, aún mejor, combatir. El expediente de la Interpol me informó de que Starsack era un villano, justo el tipo de persona que yo buscaba para practicar mi pasatiempo favorito. Alguien me había seguido en su auto y llegado al extremo de hundir el vehículo en un canal para escapar. Era posible que alguien hubiera robado el auto, y que Starsack fuera inocente. Yo no lo creía así, y el informe de la Interpol me reafirmaba en dicha opinión. Pero solo para asegurarme examiné las denuncias de robos de vehículos. No aparecía ni Starsack ni su auto. De acuerdo. Estaba seguro de que había sido él, y esto confirmaba su culpabilidad. Sabía lo que debía hacer al respecto. Solo porque me sentía vacío por dentro significaba que no era capaz de hacerlo, ¿acaso? El resplandor cálido de la incertidumbre destelló bajo la ira, hasta reducirse a un brillo pálido. No era la misma seguridad a prueba de balas que siempre había recibido del pasajero, pero era mucho más que una corazonada. Estaba en lo cierto. Si no contaba con las pruebas sólidas habituales, mala suerte. Starsack había llamado a la situación hasta un punto en que yo no albergaba ya dudas, y se había encaramado al número 1 de mi lista. Lo encontraría y lo convertiría en un mal recuerdo, y en una gota de sangre seca guardada en mi cajita de palisandro. Como había experimentado cierta emoción por primera vez, permití que floreciera un débil hálito de esperanza. Tal vez ocuparme de Starsack y hacer todo lo que nunca había hecho solo me permitiría recuperar al pasajero oscuro. No sabía nada del funcionamiento de estas cosas, pero poseía cierta lógica, ¿no? El pasajero siempre me había animado a actuar. ¿No haría acto de aparición si yo creaba una situación que lo necesitara, acaso? ¿No tenía delante de las narices de Starsack suplicándome prácticamente que me ocupara de él? Si el pasajero no regresaba, ¿por qué no podía empezar a ser yo mismo? Siempre era yo el que se encargaba de las tareas pesadas. ¿Acaso no podía continuar mi vocación, aunque me hubiera quedado vacío? Todas las respuestas activaron un sí rojo rabioso. Por un momento esperé como un autómata el acostumbrado susurro de placer procedente del rincón interior en sombras. Pero no llegó, por supuesto. Daba igual. Podía hacerlo solo. En los últimos tiempos había trabajado con frecuencia hasta altas horas de la noche, de modo que Rita no demostró la menor sorpresa cuando, después de cenar, le dije que debía volver a la oficina. No les di el pego ni a Cody ni a Astor. Por supuesto, que querían acompañarme para hacer algo interesante, o al menos quedarse en casa y jugar al escondite.
pero después de algunas vagas amenazas y palabras persuasivas, conseguí sacármelos encima y salir a la noche. Mi noche, el último amigo que me quedaba, con su tenue media luna parpadeando en un cielo lluvioso y apagado. Starsack vivía en una zona rodeada por una verga, pero un guardia que gana el salario mínimo en un pequeño cobertizo sirve más para aumentar el valor de la propiedad que para disuadir a alguien con la experiencia y el ansia de Dexter. Y si bien exigió un poco de ejercicio después de dejar el auto alejado de la caseta, me sentó bien. Mañanas amargas. En los últimos tiempos había sufrido demasiadas noches de insomnio y demasiadas más de estas mañanas, y me sentaba de maravilla mover las piernas en dirección a un objetivo. Di lentas vueltas a través del barrio, localicé la dirección de Starsack y pasé de largo, como si fuera un vecino que hubiera salido a dar un paseo nocturno habitual. Había luz en el salón y un solo auto en el camino de entrada. Tenía una matrícula de Florida que podía leerse como Manatee County en la parte inferior. Solo viven 300,000 personas en Manatee County, pero circulan por las carreteras el doble de autos, como mínimo, y afirman ser de allí. Es un truco de las empresas de alquiler de autos, destinado a disimular el hecho de que el conductor ha alquilado un vehículo y por lo tanto es un turista y objetivo legítimo de cualquier depredador ansioso de presas fáciles. Experimenté una pequeña oleada de anticipación. Starsack estaba en casa, y el hecho de que tuviera un auto de alquiler aumentaba las probabilidades de que fuera él quien había lanzado el auto al canal. Pasé de largo de la casa, alertar a la menor señal de que me hubiera visto. No era algo que deseara hacer. No vi nada, y solo oí el tenue sonido de un televisor cercano. Di la vuelta a la manzana y encontré una casa sin luces, con las persianas antihuracanes cerradas. Señal segura de que no había nadie. Atravesé el patio en sombras y me acerqué al alto seto que le separaba de la vivienda de Starsack. Me resguardé en un hueco entre los arbustos. Me puse la máscara y los guantes, y esperé a que mis ojos y oídos se adaptaran. Y en ese momento se me ocurrió que ridículo pareciera si alguien me viera. Eso nunca me había preocupado. El radar del pasajero es excelente y siempre me advertía de ojos inoportunos. Pero ahora, sin mi ayuda interior, me sentía desnudo. Y mientras esa sensación me inundaba, dejó otra a su paso. Estupidez sin remedio. ¿Qué estaba haciendo? Estaba violando casi todas las normas que había regido mi vida. Al venir aquí de manera espontánea, con mis cuidadosos preparativos sin ninguna prueba real, y sin el pasajero. Era una locura. Estaba pidiendo a gritos que Starsack me descubriera, me encerrara o me cortara en pedazos. Cerré los ojos y presté oídos a las nuevas emociones que balbuceaban en mi interior. Sentir una auténtica diversión humana. A continuación podía participar en una liga de bolos, encontrar un chat y hablar de la autoayuda de la nueva era y de medicina herbal alternativa para las hemorroides. Bienvenido a la raza humana, Dexter. La inútil y absurda raza humana. Esperemos que disfrutes de tu breve y dolorosa estancia. Abrí los ojos. Podía rendirme, aceptar el hecho de que los días de Dexter habían terminado. O podía superar esto, fueran cuales fueran los peligros, y reafirmar la cosa que siempre había sido. Tomar medidas que o bien me devolvieran al pasajero, o bien me condujeran a la tesitura de vivir sin él. Si Starsack no era una certeza absoluta, faltaba poco. Yo estaba aquí y se trataba de una emergencia. Al menos, la elección era clara. Algo que no me había ocurrido en mucho tiempo. Respiré hondo. Atravesé el seto con el mayor sigilo posible y entré en el patio de Starsack. Me mantuve en las sombras y llegué al costado de la casa, donde una puerta permitía el acceso a un garage. Estaba cerrado con llave, pero Dexter se ríe de las cerraduras. Y no necesité la ayuda del pasajero para abrir esta y entrar en el oscuro garage, cerrando la puerta a mis espaldas sin hacer ruido. Había una bicicleta apoyada contra la pared del fondo, y un banco de trabajo en una colección muy pulcra de herramientas colgadas. Tomé nota mental. Crucé el garage en dirección a la puerta que conducía al interior de la casa, y me detuve un largo rato con el oído aplicado a la puerta. Por encima del tenue zumbido del aire acondicionado, oí el sonido de un televisor y nada más. Escuché un rato para asegurarme, y con mucha cautela abrí la puerta. No estaba cerrada con llave. Se abrió con facilidad y sin emitir el menor sonido, y me encontré dentro de la casa de Starsack.
tan oscuro y silencioso como una sombra. Recorrí un pasillo en dirección al resplandor del televisor, pegado a la pared, muy consciente de que, si el hombre estuviera detrás de mí por algún motivo, yo estaba iluminado por detrás. Pero cuando el televisor apareció ante mis ojos, vi una cabeza que sobresalía por encima del respaldo del sofá y supe que ya era mío. Sujeté en mi mano el sedal capaz de 20 kilos de resistencia y me acerqué. Hicieron un anuncio y la cabeza se movió un poco. Me quedé petrificado, pero movió la cabeza hacia el centro. Crucé la sala. Me detuve detrás de él. Mi sedal silbó alrededor de su cuello y se ciñó justo por encima de la nuez de Adán. Por un momento, se revolvió de una manera muy gratificante, lo cual solo consiguió apretar más el lazo. Lo vi desplomarse y llevarse la mano a la garganta. Y si bien yo estaba disfrutando, no era la alegría salvaje y fría de otros momentos similares. De todos modos, era mejor que ver el anuncio, y le dejé continuar hasta que su cara se tiñó de púrpura y sus esfuerzos se redujeron a unos débiles estertores. «Estate quieto y callado», dije, «y entonces te dejaré respirar». Debo reconocer que lo entendió enseguida y dejó de moverse. Aflojé un poco la presa y escuché mientras inspiraba aire. Solo una vez, y después volví a apretar y lo levanté. «Ven», ordené, y obedeció. Me coloqué detrás de él con la cuerda ceñida lo suficiente para que pudiera respirar un poco si se esforzaba. Lo conduje por el pasillo hasta la parte posterior de la casa y entramos en el garage. Cuando lo empujé hacia el banco de trabajo, dobló una rodilla, ya fuera a causa de un traspié o por un estúpido intento de escapar. En cualquier caso, yo no estaba de humor, así que tiré de él hasta que los ojos se le salieron de las órbitas. Vi que su cara se amorataba y cayó al suelo inconsciente. Mucho más fácil para mí. Deposité su peso muerto sobre el banco de trabajo y lo até con cinta de cima de tela, mientras él aún seguía aspirando aire con la boca abierta, sin recuperar el conocimiento. Un hilillo de baba resbalaba por una comisura de su boca, y su respiración era muy entrecortada, incluso después de que aflojara el lazo. Miré a Starzak, sujeto a la mesa con un desagradable rostro boquiabierto, y pensé, cosa que jamás había hecho, que todo se reducía a esto: un saco de carne que respira, y cuando deja de hacerlo, es solamente basura podrida. Starzak empezó a toser y expulsó más baba de su boca. Se revolvió contra la cinta y descubrió que no podía moverse, y abrió los ojos. Dijo algo incomprensible, compuesto de excesivas consonantes. Desvió los ojos y me miró. No podía ver mi cara a través de la máscara, por supuesto, pero experimenté la desagradable sensación de que me reconocía. Movió la boca unas cuantas veces, pero no dijo nada, hasta que desvió los ojos en dirección a sus pies, y dijo, con una voz ronca y seca de acento centroeuropeo, pero sin apenas emoción: «Estás cometiendo un gran error». Busqué una respuesta automática y siniestra, y no descubrí ninguna. «Ya lo verás», dijo con su terrible voz inexpresiva y ronca. «Él acabará por atraparte, incluso sin mí. Es demasiado tarde para usted». Ya lo tenía. Lo más parecido a una confesión de que me había seguido con intenciones siniestras. Pero lo único que se me ocurrió decir fue: «¿Quién es él?». Olvidó que estaba sujeto al banco de trabajo y trató de sacudir la cabeza. No le salió bien, pero tampoco pareció molestarse mucho. «Ellos lo encontrarán muy pronto». Se removió un poco como si intentara mover la mano. «Adelante. Máteme. Ellos lo encontrarán». Lo miré, tan pasivamente atado y preparado para mis atenciones especiales, y tendría que haber experimentado un placer gélido ante el trabajo que me esperaba. Pero no. Solo estaba hechizado de un vacío enorme. La misma sensación de inutilidad desesperada que me había invadido mientras esperaba ante la casa. Me sacudí de encima el desánimo y amordacé a Starzak con cinta adhesiva. Se encogió un poco, pero por lo demás continuó con la vista clavada en la lejanía, sin demostrar la menor emoción. Alcé el cuchillo y miré a mi presa inmóvil e impertérrita. Aún no oía su espantosa respiración húmeda y tuve ganas de detenerla, apagar sus luces, terminar con esta cosa nociva, cortarla en pedazos y guardarlos en pulcras bolsas de basura. Pedazos inmóviles de abono que ya no amenazarían a nadie,
Ya no comerían, no excretarían y se agitarían en el laberinto carente de pautas de la vida humana. Y no pude. Convoqué en silencio el familiar batir de oscuras alas que surgían de mí e iluminaría mi cuchillo con el brillo malvado de un propósito salvaje. Y no obtuve nada. Nada se movió dentro de mí cuando pensé en practicar esta cosa afilada y necesaria que tantas veces había repetido con júbilo. Lo único que se acumulaba en mi interior era el vacío. Bajé el cuchillo, di media vuelta y salí a la noche. Capítulo 24. Al día siguiente conseguir saltar de la cama para ir a trabajar pese a la persistente sensación de sorda desesperación que había florecido en mí como un jardín erizado de espinos fue difícil. Me sentía envuelto en una niebla de dolor amortiguado que solo servía para recordarme que era un dolor carente de propósito y que parecía inútil repetir el ritual vacío del desayuno, el largo desplazamiento hasta el trabajo, ningún motivo en absoluto, salvo la esclavitud de la costumbre. Pero lo hice. Permití que la memoria de los músculos me empujara hasta la silla de mi escritorio, frente al cual me senté. Encendí el ordenador y dejé que el día me arrastrara en su monotonía gris. Había fracasado con Starsack. Ya no era yo, y no tenía ni idea de quién o qué era. Rita me estaba esperando en la puerta cuando llegué a casa, con una expresión de irritación angustiada en la cara. Hemos de decidir lo del grupo musical, me anunció. Puede que ya sea... Bueno, algo seguro, que ya se hayan comprometido. Sí, está bien, dije. ¿Por qué no hacer eso? Era tan absurdo como cualquier otra cosa. Recogí todos los CDs de donde los habían dejado caer ayer, continuó. Y los clasifiqué por precio. Bien, los escucharé esta noche, comenté, y aunque Rita todavía parecía mohina, al final se impuso la rutina nocturna y se calmó. Se puso a cocinar y a limpiar mientras yo escuchaba una serie de bandas de rock que tocaban Chicken Dance y Electric Side. Estoy seguro de que en circunstancias normales habría sido tan divertido como un dolor de muelas. Pero cuando se me ocurría nada mejor que hacer, me tragué toda la pila de CDs. Y al poco, fue hora de volver a la cama. A la 1 de la mañana regresó la música y no me refiero a Chicken Dance. Eran los tambores y trompetas acompañados de un coro de voces que irrumpieron en mi sueño. Se elevaron a los cielos. Me desperté en el suelo con un recuerdo resonando todavía en mi cabeza. Estuve tumbado ahí un largo rato, incapaz de formar algún pensamiento coherente sobre su significado, pero temeroso de volver a dormir, no sea que regresaran otra vez. Por fin me acosté a la cama de nuevo y supongo que incluso dormí, porque abrí los ojos a la luz del sol y los ruidos que llegaban de la cocina. Era sábado por la mañana, y Rita había preparado crepes de arándanos con un estímulo muy agradable para reintegrarse en la vida cotidiana. Cody y Astor se lanzaron sobre ellas con entusiasmo. Y en cualquier otra mañana normal yo no me habría quedado atrás, pero la de hoy no era una mañana normal. Es difícil comprender la importancia de un shock capaz de quitarle el hambre a Dexter. Tengo un metabolismo muy rápido y necesito combustible constante con tal de mantener el maravilloso aparato que soy. Y las crepes de Rita son irresistibles. No obstante, una y otra vez me descubrí contemplando el tenedor detenido a mitad de camino en mi boca, incapaz de reunir el entusiasmo necesario para completar el movimiento. Al cabo de poco, todo el mundo había terminado, y yo seguía mirando un plato medio lleno de comida. Hasta Rita se dio cuenta de que algo iba mal en los dominós de Dexter. Apenas has tocado la comida, comentó. ¿Pasa algo? Es el caso en el que estoy trabajando, aduje sin mentir del todo. No puedo parar de pensar en él. Vaya, ¿estás seguro de...? O sea, ¿es muy violento? No, no es eso, respondí mientras me preguntaba qué le gustaría oír. Solo es muy desconcertante. Rita asintió. A veces si dejas de pensar en algo durante un tiempo te viene la respuesta, sugirió. Sí, creo que puede que tengas razón, dije exagerando un poco. ¿Vas a terminar el desayuno? Contemplé mi plato con las crepes a medio comer y el almíbar solidificado. Desde un punto de vista científico sabía que aún eran deliciosas, pero en aquel momento se me antojaron tan atractivas como un periódico mojado. No, creo que no, dije. Rita me miró alarmada. Cuando Dexter no terminaba su desayuno, estábamos en territorio desconocido.
¿Por qué no vas a dar un paseo en la barca?, preguntó. Eso siempre te relaja. Se acercó y apoyó una mano sobre mi hombro con agresiva preocupación. Y Cody y Astor me miraron con la esperanza de un paseo en barca pintada en la cara. De repente me sentí como si caminara sobre arenas movedizas. Me levanté. Era demasiado. Ni siquiera era capaz de estar a la altura de mis expectativas. Y pedirme que cargara con las de ellos era demasiado asfixiante. Ignoraba si la música que me perseguía era debido a mi fracaso con Starsack o a la opresión de la vida familiar. Tal vez era la combinación de todo eso, que me despedazaba debido a las gravedades opuestas y lanzaba los fragmentos hacia un remolino de normalidad que me daban ganas de chillar, y al mismo tiempo me incapacitaba incluso de quejarme. Por lo que fuera, tenía que salir de allí. «Tengo que hacer un recado», anuncié, y todos me miran sorprendidos y heridos. «¿Qué tipo de recado?», exclamó Rita. «Algo relacionado a la boda», solté, sin saber qué diría a continuación, pero con confianza ciega en el impulso. Por suerte para mí, al menos una cosa me iba bien, porque recordé mi conversación con el ruborizado y humillado Vince Mazzouka. «Tengo que hablar con el proveedor del catering». Rita se animó. «¿Vas a ver a Manny Borg? Eso es muy...» «Sí», la tranquilicé. «Volveré después». Y así, a la razonable hora de las 10:15 de un sábado por la mañana, dije adiós a los platos sucios y a la vida doméstica, y subí a mi auto. Reinaba una calma inusual en las calles, y no vi violencia ni crímenes mientras conducía hasta South Beach, lo cual casi equivalía a ver nieve en el Fountainview. Tal como iban las cosas en los últimos tiempos, mantuve un ojo clavado en el espejo retrovisor. Durante un minuto creí ver un cochecillo tipo Jeep que me seguía, pero cuando minoré la velocidad me adelantó. El tráfico era fluido y solo eran las 10:15 cuando aparqué. Subí en el ascensor y llamé con los nudillos a la puerta de Manny Borg. Hubo un largo periodo de silencio absoluto, y llamé de nuevo, esta vez con más entusiasmo. Estaba a punto de ensayar un saludo estrepitoso sobre la puerta cuando se abrió y un legañoso y casi desnudo Manny Borg me miró parpadeando. «Por las tetas de Cristo», graznó. «¿Qué hora es?» «Las 10:15», dije jubiloso. «Hora de comer, como quien dice». Tal vez no estaba despierto, o puede que considerara divertido repetirlo, pero en cualquier caso lo hizo. «Por las tetas de Cristo». ¿Puedo entrar?», pregunté cortésmente, y él parpadeó varias veces más y abrió la puerta del todo. «Espero que sea por una buena causa», dijo, y yo le seguí. Dejé atrás la espantosa cosa del vestíbulo y me detuve junto a la ventana. El hombre saltó sobre su taburete y yo me senté en el del frente. «Tengo que hablar con usted sobre mi boda», dije. Manny meneó la cabeza malhumorado. «Frankie», chilló. No hubo respuesta, así que se apoyó sobre una mano diminuta y golpeó la mesa con la otra. «Será mejor que esa putita. Frankie, maldita sea», berreó. Un momento después oyó un movimiento apresurado en la parte posterior del apartamento, y apareció un joven ciñendo una bata mientras echaba hacia atrás el pelo lacio y se paraba ante Manny. «Hola, buenos días», saludó. «Prepara café enseguida», le ordenó Manny sin mirar. «Claro, de acuerdo», dijo Frankie. Vaciló una fracción de segundo, lo suficiente para que Manny agitara su puño minúsculo y gritara: «¡Maldita sea!». Frankie tragó saliva y corrió hacia la cocina, mientras Manny volvió a apoyar sus 40 kilos de malhumorado sobre su puño y cerraba los ojos con un suspiro, como si incontables hordas de demonios idiotas le estuvieran atormentando. Como parecía evidente que no existía la menor esperanza de entablar conversación sin café, miré por la ventana y disfruté del paisaje. Había 3 grandes cargueros en el horizonte que proyectaban nubes de humo, y cerca de la orilla un buen número de barcos de recreo, que abarcaban desde los cuquetes para multimillonarios con destino a las Bahamas hasta un grupo de surfistas más cercanos a la playa. Un kayak amarillo rabioso daba la impresión de dirigirse hacia los cargueros. El sol brillaba, y yo esperaba a que Manny recibiera su transfusión. Se oyó un estrépito en la cocina, y el aullido ahogueado de Frankie. ¡Ay, mierda! Manny intentó cerrar los ojos con más fuerza, como si pudiera aislarse de la horrible agonía que estaba rodeando de una estupidez tan terrible. Unos minutos después, Frankie llegó con el servicio de café, una cafetera plateada casi sin forma y 3 tazas gres achaparradas, que descansaban sobre una bandeja transparente en forma de paleta de pintor. Frankie dejó una taza con manos temblorosas delante de Manny y la llenó.
Manny tomó un sorbito, exhaló un suspiro que no expresó el menor alivio y abrió los ojos por fin. Ay, muy bien, dijo y se volvió hacia Frankie. Ve a limpiar los desperfectos. Y si piso algún cristal roto, juro por Dios que te voy a destripar. Frankie se marchó a toda prisa, y Manny tomó otro sorbo microscópico antes de volver hacia mí, sus ojos lagañosos. Así que usted quiere hablar de su boda, dijo, como si no diera crédito a sus oídos. Sí, exacto, dije, y el hombre meneó la cabeza. Un hombre guapo como usted. ¿Por qué demonios quiere casarse? Porque necesito la deducción de impuestos, dije. ¿Podemos hablar del menú? ¿Al romper el alba un sábado? Claro que no. Es un ritual horrible, absurdo y primitivo. Supuse que no estaba hablando del menú, sino de la boda, aunque con Manny nunca podía estar seguro. Me horroriza que alguien quiera pasar por eso. Pero... continuó y quitó la mano con un ademán desdeñoso. Eso me concederá la oportunidad de experimentar. Me pregunto si sería posible que el experimento fuera un poco más barato. Tal vez, concedió y por primera vez enseñó los dientes. Pero solo podría llamarlo sonrisa a alguien convencido de que torturar animales es divertido. Bueno, eso no va a ocurrir. ¿Y por qué no? Porque ya he decidido lo que quiero hacer, bebé, y no hay nada que pueda hacer para disuadirme. Para ser sincero, se me había ocurrido varias cosas para disuadirlo, pero ninguna, por placenteras que fuera, se ajustaba al código de Harry, así que no podía hacerlas. Bueno, supongo que si me pusiera salamero tampoco serviría de nada, ¿o sí? Dije esperanzado. Me miró con lascividad. ¿Hasta qué punto sería salamero?, preguntó. Bueno, diría por favor y sonreiría mucho, contesté. No es suficiente, bebé, ni por asomo. Vince dijo que calculaba unos $500 por cubierto. Yo no calculo, y me importa una mierda que cuente sus jodidos centavos. Claro, dije con la intención de aplacarlo un poco. Al fin y al cabo, no son sus centavos. Su novia firmó el puto contrato. Puedo cobrar lo que se me pegue por los putos huevos. Pero seguro que se puede hacer algo para bajar un poco el precio, ¿no? Su rugido dio paso a una sonrisa lasciva. Ni por asomo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si se refiere a qué puede hacer usted para convencerme de que cambie de opinión, la respuesta es nada. Nada en el mundo. Hay gente que se cola alrededor de la manzana para intentar contratarme. Estoy comprometido con 2 años de antelación y le estoy haciendo un gran favor. Su sonrisa lasciva se transformó en algo casi sobrenatural. De modo que prepárese para un milagro y una factura del copón. Me levanté. Estaba claro de que el pequeño gnomo no iba a ceder en lo más mínimo, y yo no podía hacer nada al respecto. Tenía muchas ganas de decir algo así como, aún no he dicho la última palabra, pero parecía bastante inútil. Me limité a sonreír. Bien, adiós entonces, dije y salí del apartamento. Cuando la puerta se cerró a mi espalda, lo oí chillar a Frankie. Mueve el culo gordo por los clavos de Cristo y saca esa mierda de mi puto suelo. Mientras caminaba sin el ascensor sentí que un gélido dedo de acero acariciaba mi nuca, y por un momento pensé recibir un leve estremecimiento, como si el oscuro pasajero hubiera metido un dedo en el agua y huido, después de comprobar que estaba demasiado fría. Paré en seco y pasé la vista a mi alrededor poco a poco. Nada. Al fondo un hombre estaba manoteando con un periódico delante de su puerta. Por lo demás el pasillo estaba vacío. Cerré mis ojos un momento. ¿Qué? Pregunté, pero no hubo respuesta. Continuaba solo. Y a menos que alguien me hubiera fulminado con una mirada a través de una mirilla de alguna de las puertas, había sido una falsa alarma, o una fantasía. Entré en el ascensor y bajé. Cuando la puerta del ascensor se cerró, el vigilante se incorporó sin dejar de sujetar el periódico que había recogido de la esterilla. Era un buen elemento de camuflaje, y podría funcionar de nuevo. Miró hacia el final del pasillo y se preguntó qué habría de interesante en el otro apartamento. Pero daba igual. Lo averiguaría. Averiguaría lo que había estado haciendo el otro. Contó poco a poco hasta 10, y después se encaminó hacia el apartamento que el otro había visitado. Eso tardaría un momento en descubrir por qué había ido allí. Y después, el vigilante no tenía ni idea de qué estaba pasando en este momento por la mente del otro. Pero no era algo lo bastante rápido.
Había llegado el momento de dar un empujón de verdad. Algo que arrancara al otro de su pasividad. Sintió vibrar sus ansias juguetonas en la oscura nube de poder y oyó el batir de unas alas oscuras dentro. Capítulo 25. Durante mi largo estudio de los seres humanos he descubierto que, por más que se esfuerzan, no han descubierto una forma de impedir la llegada del lunes por la mañana. Y lo intentan, por supuesto. Pero el lunes siempre llega. Y todos los zánganos han de reintegrarse a sus espantosas vidas cotidianas de trabajo absurdo y sufrimientos. Ese pensamiento siempre me ha regocijado. Y como me gusta repartir felicidad allá donde voy, aporté mi granito de arena para parar un poco el golpe de la inevitable cosa que es el lunes por la mañana. Cuando llegué al trabajo con una caja de donuts que desaparecieron en lo que podría clasificarse de frenesí malhumorado antes de que pudiera llegar a mi escritorio, dudaba muy en serio de que alguien tuviera más motivos que yo para estar amargado. Pero nadie lo habría adivinado si les hubiera visto apoderarse de mis donuts mientras lanzaban gruñidos en mi dirección. Daba la impresión de que Vince Mazzouga, con una expresión de horror, compartía la sensación generalizada de angustia discreta. Entró en mi cubículo, con expresión de asombro en su rostro. Una expresión que debía indicar algo muy conmovedor porque casi parecía real. «Jesús, Dexter, Dios santo». «Tranquilo, pero intenté guardarte uno al menos», dije, pensando que con esa angustia solo podía referirse a la calamidad de enfrentarse por una caja de donuts vacíos. Pero negó con la cabeza. «Jesús, Dex, no lo puedo creer, ha muerto». «Estoy seguro de que los donuts no fueron la causa». «Dios mío, ¿y tú fuiste a verle? ¿Verdad?» Hay un momento en toda conversación en que al menos una de las dos personas implicadas ha de saber de qué están hablando, y yo decidí que ese momento había llegado. «Vince, quiero que respires hondo. Empiezas otra vez desde el principio y finjas que tú y yo hablamos el mismo idioma». Me miró como si él fuera una rana y yo una garza. «Mierda, aún no lo sabes, ¿verdad? Carajo». «Tu capacidad idiomática se está deteriorando, amigo», dije. «¿Has hablado con Débora?» «Ha muerto, Dexter. Encontraron el cadáver anoche». «Bien, pues estoy seguro de que continuará muerto el tiempo suficiente para que me digas de qué demonios estás hablando». Vince parpadeó, con ojos repentinamente enormes y húmedos. «Manny Burke», resolló. «Lo han asesinado». Admito que experimenté reacciones encontradas. Por una parte, no iba a lamentar que alguien hubiera eliminado al pequeño gnomo de una forma que yo no podía por motivos éticos. Pero por otra, ahora tendría que encontrar otro proveedor de Gathering. Y sí, suponía que debería declarar ante el detective a cargo del caso. La irritación se debatía contra el alivio. Pero después recordé que también los donuts habían desaparecido. Y la reacción que ganó fue la irritación por las molestias que iba a causar esto. De todos modos, Harry me había adoctrinado lo bastante bien para saber que no era una reacción aceptable cuando te dicen que alguien conocido ha muerto. Hice lo posible para componer una expresión de sorpresa, preocupación y también de aflicción. «Caramba, no tenía idea. ¿Sabes quién lo hizo?» Vince negó con la cabeza. «Ese tipo no tenía enemigos», dijo como si ignorara que su afirmación sonaría improbable a cualquiera que hubiera conocido a Manny. «O sea, todo el mundo lo admiraba, ¿sabes?» «Sí, lo sé, salí en las revistas y toda la onda». «No puedo creer que alguien hiciera eso», dijo Vince. La verdad no podía creer que alguien hubiera tardado tanto en hacerle lo que fuera, pero no me pareció diplomático decirlo. «Bien, estoy seguro de que descubrirán al culpable. ¿A quién han asignado el caso?» Vince me miró como si le hubiera preguntado si el sol salía por las mañanas. «Dexter», dijo con expresión de estupor. «Le cortaron la cabeza. Es como los otros 3 de la universidad». Cuando era joven e intentaba con desesperación integrarme, jugué a fútbol americano una temporada, y en una ocasión recibí un fuerte golpe en el estómago y me quedé sin respiración durante varios minutos. Ahora casi me sentí como entonces. «Vaya. Así que naturalmente se lo han dado a tu hermana», dijo Vince. «Claro, naturalmente». Se me ocurrió una idea repentina, y como siempre he sido un devoto de la ironía, le pregunté. «¿No lo asarían también, o sí?» Vince meneó la cabeza. «No».
Me levanté. Será mejor que vaya a hablar con Débora. Débora no estaba de humor para hablar cuando llegué al apartamento de Manny. Se hallaba inclinada sobre Camilla Peak, que estaba espolvoreando en busca de huellas alrededor de las patas de la mesa que había junto a la ventana. No levantó la vista, de modo que entré en la cocina, donde Ángel estaba agachado. «Oye, Ángel», dije y me costó dar crédito a mis ojos. «¿Eso es la cabeza de una chica?», asintió y pinchó la cabeza con un bolígrafo. «Tu hermana dice que debe de ser la chica del Lowell Museum. La pusieron aquí porque este tipo es un bujero». Miré los dos cortes, uno justo encima de los hombros, el otro justo debajo de la barbilla. El de la cabeza coincidía con los que habíamos visto antes, pulcros y cuidadosos, pero el del cuerpo, que debía ser de Manny, era mucho más tosco, como hecho con prisas. Los bordes de los dos cortes estaban juntados con mínimo, pero no coincidían, por supuesto. Incluso solo, desprovisto de oscuros murmullos interiores, podía adivinar que esto era diferente, y un dedo helado empezó a deslizarse sobre mi nuca, como sugiriendo que la diferencia podía ser muy importante, tal vez incluso para mis problemas actuales. Pero más allá de esa sombra vaga e insatisfactoria de presentimientos, no experimentaba otra cosa que inquietud. ¿Hay otro cuerpo?, le pregunté, cuando me acordé del pobre y puteado Frankie. Ángel se encogió de hombros sin levantar la vista. «En el dormitorio, con un cuchillo de carnicero clavado. Le dejaron la cabeza». Parecía un poco ofendido por el hecho de que alguien se tomara tantas molestias y dejara la cabeza, pero aparte de eso, no daba la impresión de que tuviera algo más que decirme. Así que me dirigí a donde estaba mi hermana, acunclillada al otro lado de Camila. «Buenos días, Debs», saludé con una jovialidad que no sentía. Y no era el único, porque ella ni siquiera levantó la vista. «Maldita sea, Tex. A menos que tengas algo bueno para mí, ya puedes irte a la mierda». «No es que sea muy bueno», admití, «pero el tipo del dormitorio se llama Frankie. Este es Manny Burke, que ha estado saliendo en bastantes revistas últimamente». «¿Cómo carajo sabes eso?», me preguntó. «Bueno, es un poco raro, ¿sabes? Pero puede que sea una de las últimas personas que le vio vivo». Débora se levantó. «¿Cuándo?» «El sábado por la mañana, alrededor de las 10:30. Aquí mismo». Señalé la taza de café que seguía sobre la mesa. «Ahí están mis huellas». Débora me estaba mirando con incredulidad y empezó a sacudir la cabeza. «¿Conocías a este tipo? ¿Era amigo tuyo acaso?» «Lo contraté para el catering de la boda. Se supone que era un especialista». «Ajá», dijo. «¿Y qué estabas haciendo aquí el sábado por la mañana?» «Pues aumentó el precio», contesté. «Quería convencerlo de que me hiciera un descuento». Débora paseó la vista por el apartamento y miró por la ventana el paisaje de $1.000.000. «¿Cuánto te iba a cobrar?», preguntó. $500 por cubierto». Volvió la cara hacia mí al instante. Carajo, ¿qué iba a hacer? Me encogí de hombros. No me lo dijo y no quiso rebajar el precio. ¿$500 por cubierto? Un poco elevado, ¿verdad? Aunque debería decir, era un poco elevado. Débora se mordió el labio un largo rato sin parpadear y después me agarró del brazo y me alejó de Camila. Conseguí ver un pequeño pie que asomaba por la puerta de la cocina donde el querido y fallecido había sufrido su prematura muerte, pero Débora me condujo al otro extremo de la sala. «Dexter, prométeme que no mataste a este tipo». Como ya he dicho antes, no tengo emociones verdaderas. He practicado largo y tendido para reaccionar como los seres humanos en casi cualquier situación posible. Pero esta me pilló por sorpresa. ¿Cuál es la expresión facial correcta para tu hermana cuando te acusa de asesinato? ¿Estupor? ¿Ira? ¿Incredulidad? Por lo que yo sabía, ningún libro de texto lo incluía. «Debs», contesté. No fue algo muy inteligente, pero no se me ocurrió otra cosa. «Porque no pienso hacerme de la vista gorda con esto», continuó. «No con esto». «Jamás lo haría», dije. «Esto no es...» Meneé la cabeza. Me parecía injusto. Primero el oscuro pasajero me abandonaba y ahora mi hermana y mi genio también, al parecer. Todas las ratas estaban abandonando el barco de Dexter, que se hundía bajo el oleaje.
Respiré hondo y traté de organizar a la tripulación para achicar el agua. Débora era la única persona en el mundo que sabía lo que yo era. Y si bien todavía se estaba acostumbrando a la idea, había pensado que comprendería las cuidadosas fronteras erigidas por Harry, y comprendido también que yo nunca las cruzaría. Por lo visto, me había equivocado. Débora, ¿por qué yo iba? Corta el rollo, me interrumpió. Ambos sabemos que podrías haberlo hecho. Estuviste aquí en el momento oportuno, y tienes un móvil muy bueno. Librarte de pagarle 50 de los grandes, ¿no? O eso, o debo de creer que lo hizo un tipo que está en la cárcel. Como soy un humano artificial, casi siempre estoy lúcido, insensible a las emociones. Pero experimenté la sensación de que estaba intentando nadar en arenas movedizas. Por una parte estaba sorprendido y algo decepcionado por el hecho de que Débora pudiera pensar que había hecho algo tan chapucero. Por otra, quería convencerla de que no era así. Me dieron ganas de decirle que si yo lo hubiera hecho, ella nunca lo habría descubierto. Pero me pareció poco diplomático. Respiré hondo. Te lo prometo, Debs. Yo no lo hice, dije. Mi hermana me miró durante un largo rato. En serio, insistí. Asintió por fin. De acuerdo. Será mejor que me digas la verdad. Yo no lo hice. ¿Y entonces quién fue? No es justo, ¿sí? O sea, todo ese rollo de la vida. Aquí estaba yo todavía defendiéndome de una acusación de asesino, lanzada por alguien de mi propia sangre, cuando al mismo tiempo me estaban exigiendo que solucionara un crimen. Tuve que admirar la agilidad mental que permitía a Débora llevar a cabo esta especie de voltereta cerebral. Pero también deseé que dirigiera su pensamiento creativo hacia otra persona. No sé quién lo hizo, contesté. Y no se me ha ocurrido ninguna idea al respecto. Me miró muy fijamente. ¿Y por qué debo creerte, Dexter?, me preguntó. Débora, contesté y vacilé. Había llegado el momento de hablarle del pasajero oscuro y de su ausencia actual. Una serie de sensaciones muy desagradables me estaba recorriendo el cuerpo, como cuando empieza la gripe. ¿Podían ser estas emociones que rompían la costa indefensa de Dexter? ¿Enormes maremotos de sedimento tóxico? En ese caso, no me extrañaba que los humanos fueran unos seres tan desdichados. Era una experiencia horrorosa. Escucha, Débora, repetí mientras intentaba idear una forma de empezar. Te escucho, por el amor de Dios, repuso. Pero no me estás diciendo nada. Es difícil. No se lo he dicho nunca a nadie. Sería un momento estupendo de empezar. Llevo esta cosa dentro, confesé, consciente de que parecía un completo imbécil, al tiempo que un extraño calor inundaba mis mejillas. ¿Qué quieres decir? ¿Tienes cáncer?, preguntó ella. No es... Oigo... Me dice cosas. Por algún motivo tuve que desviar la vista. Había una fotografía del torso desnudo de un hombre colgada de la pared. Miré de nuevo a mi hermana. Jesús, Dexter, ¿qué quieres decir con que oyes cosas? ¿Voces? No es como oír voces, no exactamente. Pues entonces, ¿qué carajo es? Tuve que volver a mirar el torso desnudo. Y después exhalé un gran suspiro antes de poder volver a mirar a Débora. Cuando tengo una de mis corazonadas, ya sabes, en la escena del crimen, es porque esta cosa me lo dice. La cara de Débora se había petrificado, inmóvil por completo, como si estuviera escuchando la confesión de un hecho terrible, y así era, por supuesto. Así que te dice cosas, ¿eh? ¿Cómo qué? ¿Que alguien ha convencido de que es Batman? ¿Hizo esto? Más o menos. Esas corazonadas que tenía, ya sabes. ¿Qué tenías? Tuve que volver a desviar la mirada. Se ha ido, Débora. Algo relacionado con este caso de Moloch lo asustó. Nunca me había pasado antes. No dijo nada durante un largo rato, y no vi motivos para hablar por ella. ¿Le hablaste alguna vez a papá sobre la voz?, preguntó por fin. Eso no fue necesario, él lo sabía. Y ahora las voces se han ido. Solo una. Por eso no me dices nada sobre esto.
Sí, así es. Débora apretó los dientes con suficiente rabia para oírlos. Después, exhaló un largo suspiro sin relajar la mandíbula. O me estás mintiendo porque tú hiciste esto, o me estás diciendo la verdad y eres un puto psicótico. Debs. ¿Qué quieres que crea, Dexter, ¿Qué? No creo haber sentido auténtica rabia desde mi adolescencia. Y puede que ni siquiera entonces fuera capaz de sentirla. Pero con el oscuro pasajero desaparecido, y yo rondando por la pendiente de la genuina humanidad, todas las antiguas barreras erigidas entre mí y la vida normal se estaban desvaneciendo, y sentí algo que debía de estar muy cerca de la realidad. Débora, si no confías en mí y prefieres pensar que hice esto, tengo que decirte que me importa una mierda lo que creas entonces. Me fulminó con la mirada, y por primera vez yo le imité. Habló por fin. Aún he de informar sobre esto. Oficialmente no puedes ni acercarte aquí. Créeme, nada me podría hacer más feliz, dije. Me miró un rato más. Después, apretó la boca y volvió con Camilla Fig. La vi alejarse un momento y después me encaminé hacia la puerta. Era inútil demorarme más, sobre todo porque me había dicho, oficial y extraoficialmente, que no era bienvenido. Sería estupendo poder decir que me sentía herido en mis sentimientos, pero la verdad es que estaba demasiado furioso para sentirme ofendido. Y la verdad, siempre me ha sorprendido que pudiera caer bien a alguien. Que casi experimenté alivio al ver que Débora adoptaba por primera vez una actitud sensata. Todo le salía siempre bien a Dexter. Claro. Pero por algún motivo no creía haber logrado una gran victoria cuando me encaminé hacia la puerta y el exilio. Estaba esperando a que llegara el ascensor cuando un grito ronco me ensordeció. ¡Hey! Me volví y vi a un hombre muy hosco y viejo que corría hacia mí con sandalias y calcetines negros que casi le llegaban hasta las huesudas rodillas. Llevaba también unos pantalones cortos abolsados, una camisa de seda y una expresión de ira. ¿Usted es policía?, preguntó. Eso depende, contesté. ¿Qué pasa con mi maldito periódico?, preguntó. Los ascensores son tan lentos, ¿verdad? Pero intento ser educado cuando es inevitable, de modo que le dedico una sonrisa tranquilizadora al viejo lunático. ¿No le gusta su periódico, señor?, pregunté. El maldito periódico. ¿Sabe? No llegó a mis manos, me gritó al tiempo que se teñía un poco de púrpura debido al esfuerzo. Llamé donde ustedes, y la chica de color que se puso al teléfono me dijo que llamaría al periódico. Vi que el chico me lo robaba, y ella me colgó. ¿Qué chico fue el que le robó el periódico?, dije para calmarlo, pero no lo conseguí. ¿Qué significa eso? ¿Comprar otro periódico? Sábado por la mañana en pijama y he de ir a comprar otro periódico. ¿Por qué no pueden detener a los delincuentes ustedes? El ascensor emitió un ding, apagado para anunciar su llegada. Pero ya no me interesaba, porque se me había ocurrido una idea. De vez en cuando se me ocurren buenas ideas. La mayoría no consiguen llegar a la superficie, tal vez debido a toda mi vida de intentar parecer humano. Pero esta se elevó poco a poco, y como una burbuja de gas que sentía a través del barro, estalló en mi cerebro. ¿Fue el sábado por la mañana?, dije. ¿Se acuerda de la hora? Pues claro que me acuerdo de la hora. Se lo dije cuando me llamé. Las 10:30 del sábado por la mañana, y el chico me estaba robando el periódico. ¿Y cómo sabe que era un chico? Lo vi por la mirilla, por eso. Debía salir del pasillo sin mirar, tal como hacen ustedes su trabajo, ni a hablar. Cuando dice chico, ¿a qué edad se refiere? Escuche, señor. Para mí todo el mundo con menos de 70 años es chico, pero este debía de tener tal vez unos 20 años y cargaba con una mochila como todos. ¿Puede describir a este chico? No soy ciego, ¿sabe? Se robó mi periódico. Llevo uno de esos malditos tatuajes que todos lucen ahora en el cuello. Sentí que pequeños dedos metálicos ascendían por mi nuca y supe la respuesta. Pero de todos modos la formulé. ¿Qué clase de tatuaje? Una estupidez, uno de esos símbolos japoneses. Le hicimos una paliza a los japos para poder comprar sus autos y para que nuestros chicos se tatuaran sus malditos garabatos. Daba la impresión de estar irritándose cada vez más. Y si bien admiraba el hecho de que poseyera semejante energía a su edad, también creía que había llegado el momento de entregarlo a las autoridades pertinentes, encarnadas por mi hermana, lo cual alumbró en mí un pequeño resplandor de satisfacción,
No solo porque iba a darle a un sospechoso mejor que el pobre Dexter, privado del derecho a voto, sino también porque iba a lanzarle encima a este viejo pedorro como pequeño castigo por sospechar de mí. «Venga conmigo», dije. «No pienso ni ir a ningún sitio», replicó el anciano. «¿No le gustaría hablar con un detective de verdad?», pregunté. Y las horas de práctica que había intervenido en mi sonrisa debieron de dar sus frutos, porque frunció el ceño y paseó la vista a su alrededor. «Bien, de acuerdo», aceptó y me siguió hasta donde el sargento hermana estaba rugiendo a Camilla Fig. «Te dije que te mantuvieras alejado», me espetó, con toda la ternura y el encanto que cabía esperar de ella. «De acuerdo, pero entonces también me llevo al testigo». Débora abrió la boca y después la abrió, y cerró varias veces, como si intentara respirar como un pez. «No puedes. No es... Maldita sea, Dexter». «Puedo es y estoy seguro de que lo hará. Pero entre tanto, este amable y anciano caballero tiene algo interesante que decirte». «¿Qué demonios es usted para llamarme anciano?», preguntó el hombre. «Le presento a la detective Morgan. Está al mando de la investigación». «Una chica. No me extraña que no atrapen a nadie. Una mujer policía». «No se olvide de contarle lo de la mochila y del tatuaje, ¿sí?» «¿Qué tatuaje? ¿De qué carajo estás hablando?» «Esa boca. ¡Qué vergüenza!», sonreía mi hermana. «Bueno, Debs, espero que tengas una agradable charla. Ya te veré después». Capítulo 26. No estaba seguro de que me hubieran vuelto a invitar oficialmente a la fiesta, pero no quería llegar al extremo de perderme la oportunidad de aceptar con elegancia las disculpas de mi hermana. De modo que me puse a merodear junto a la puerta de finado Maniburg, donde pudiera reparar en mí cuando llegara el momento. Por desgracia, el asesino no había robado la gigantesca bola artística de vómitos animales que descansaba sobre el pedestal contiguo a la puerta. Seguía allí en mitad del territorio por el que yo merodeaba, y me había obligado a mirarla mientras esperaba. Me estaba preguntando cuánto tiempo tardaría Débora en preguntar al viejo por el tatuaje y establecer la relación. En ese momento, oí elevarse su voz, con las palabras oficiales de despedida, dando las gracias al hombre por su ayuda, indicándole que llamara si se le ocurría algo más. Y después, los dos se acercaron a la puerta, mientras Débora tomaba con firmeza al hombre por el codo y lo sacaba del apartamento. «¿Pero y mi periódico, mujer?», protestó el anciano cuando ella abrió la puerta. «Es la señorita, sargento», dije, y Débora me fulminó con la mirada. «Llamé al periódico, ¿sí? Le darán otro». Lo empujó prácticamente para sacarlo y el hombre se quedó un instante temblando de ira. «Tiene razón, ¿no?», le dije a mi hermana. «Bien, no hace falta que parezcas tan contento por ello». «Pues tú podrías parecer un poco más contenta. Es él, el novio, como se llame». «Kurt Wagner», dijo Débora. «Muy bien. Atiende con todos tus sentidos. Es Kurt Wagner y tú lo sabes». «Yo no sé una mierda», replicó Débora. «Podría ser solo una coincidencia». «Claro que sí. E incluso existen probabilidades matemáticas de que el sol salga por el oeste, pero no es muy probable, ¿o sí? ¿A quién más tienes?» «A ese crápula de Wilkins». «Tienes a alguien vigilándolo, ¿verdad?». Ella resopló. «Sí, pero ya sabes cómo son estos tipos. Echan la siesta, van a cagar y giran para que juren después que no han perdido de vista al tipo en ningún momento. El tío al que deben de vigilar está convirtiendo en hamburguesas a un grupo de animadoras». «¿Aún crees que podría ser el asesino? Aunque este chico estaba aquí en el mismo momento en que asesinaban a Manny». «Tú estabas aquí en el mismo momento. Y este no es como los demás. Esto parece una copia barata». «Entonces, ¿cómo llegó aquí la cabeza de Tammy Connor? Kurt Wagner es el culpable, Debs, por fuerza». «Bien, de acuerdo, es muy probable». «¿Probable?», dije sorprendido. Todo apuntaba al chico del tatuaje en el cuello y Débora vacilaba. Me miró durante un rato y no fue una mirada de afecto filial. «Aún podría ser tú, Tex». «Detente, ¿sí? Faltaría más. Sería la acción más inteligente, ¿verdad? El capitán Matthews se sentiría muy feliz de que efectuaras una detención y a los medios les encantaría que detuvieras a tu propio hermano. Una solución brutal, Débora. Hasta el verdadero asesino se sentiría feliz». Débora no dijo nada. Dio media vuelta y se marchó. Después de pensarlo un momento me di cuenta de que era una idea estupenda. Me marché en dirección opuesta y volví al trabajo.
El resto de mi día fue más gratificante. 2 cadáveres varones, caucásicos, habían sido encontrados en un BMW aparcado en la cuneta de Palmero Expressway. Cuando alguien intentó robar el auto, encontraron los cuerpos y telefonearon, después de llevarse el sistema de estéreo y los airbags, claro. La causa aparente de la muerte eran múltiples heridas de bala. A los periódicos les gustaba utilizar la frase al estilo de la AMPA, en los asesinatos que presentaban cierta pulcritud y economía de medios. Esta vez no buscaríamos bandas. Los 2 cadáveres y el interior del auto estaban sembrando todo de plomo y sangre. Como si al asesino le hubiera gustado discernir qué extremo del arma debía sujetar. A juzgar por los agujeros de bala de las ventanas era un milagro que no hubiera sido alcanzados otros conductores que pasaban por allí. Un Dexter ocupado debería ser un Dexter feliz, ¿no? Y había suficiente sangre seca en el auto y el pavimento circundante para mantener ocupado a este durante horas. Pero seguía sin sentirme feliz. Me estaba pasando un montón de cosas horribles, y encima se había producido ese conflicto con Debs. No era muy acertado decir que quería a Débora, puesto que soy incapaz de querer, claro. Pero me había acostumbrado a ella y prefería tenerla cerca y que estuviera contenta conmigo. Aparte de algunas discusiones normales entre hermanos cuando éramos más jóvenes, Débora y yo no habíamos mantenido desacuerdos graves, y me quedé algo sorprendido al descubrir que me molestaba mucho. Pese al hecho de que soy un monstruo carente de alma que disfruta matando, me dolía que pensara así de mí. Sobre todo porque había dado mi palabra de honor de ogro, de que era por completo inocente, al menos en este caso. Quería llevarme bien con mi hermana, pero también me ofendía que se mostrara tan entusiasta en su papel de representante de la plena majestad de la ley y que no deseara tanto continuar como mi compinche y confidente. Me parecía lógico estar desperdiciando mi justa indignación en esto, puesto que no tenía nada más a lo que dedicar mi atención en aquel momento. Cosas como bodas, músicos, misteriosas y pasajeros desaparecidos se solucionan siempre por sí solas, ¿verdad? Y el análisis de manchas de sangre es un arte sencillo que exige una concentración ínfima. Para demostrarlo dejé vagar mis pensamientos mientras me concentraba y regodeaba mentalmente en mi penoso estado. Y debido a eso resbalé en la sangre coagulada y caí sobre una rodilla al lado del BMW. A la sorpresa del contacto con el pavimento se sumó enseguida una sorpresa interior, una sacudida de miedo y también aire frío, que se propagó desde la repugnante masa pegajosa hasta mí, que estaba vacío, y tardé un largo rato en poder respirar de nuevo. Tranquilo, Dexter, pensé. No es más que un pequeño y doloroso recordatorio de quién eres y de dónde vienes, producido por la tensión. Conseguí ponerme en pie sin lloriquear, pero tenía los pantalones desgarrados, me dolía la rodilla y una pernera del pantalón estaba cubierta de asquerosa sangre semiseca. No me gustaba la sangre. Mirarla y verla en mi ropa, llegar al extremo de tocarla, además de la confusión que se había convertido en mi vida y el pozo sin pasajero en que había caído. La sangre completaba el recorrido. No cabía duda de que estaba experimentando emociones, y no era agradable. Sentí que me estremecía y estuve a punto de gritar, pero logré a duras penas reprimirme, limpiar el estropicio y seguir trabajando. No me sentí mucho mejor, pero conseguí terminar la jornada laboral después de cambiarme y ponerme la ropa de recambio que los técnicos en manchas de sangre prudentes tienen siempre a la mano. Y por fin, llegó la hora de volver a casa. Mientras iba a casa de Rita por Hoyt Cutler, un pequeño geo rojo se pegó a mi parachoques sin separarse ni un milímetro. Y miré por el espejo, pero no pude ver la cara del conductor, y me pregunté si había hecho algo sin darme cuenta que lo hubiera irritado. Estuve muy tentado en pisar el freno y ver qué pasaba, pero no estaba tan agotado como para creer que estropear mi auto mejoraría la situación. Intenté hacer caso omiso, otro conductor chiflado de Miami con intenciones misteriosas. Pero siguió pegado a mí a centímetros de distancia y empecé a preguntarme por sus intenciones. Aceleré. El geo aceleró y se pegó a mi parachoques. Aminoré mi velocidad y también lo hizo el geo. Extraño. Atravesé 2 carriles dejando atrás un coro de bocinazos furiosos y dedos levantados. Y el geo me siguió. ¿Quién era? ¿Qué quería de mí? Cabía la probabilidad de que Starsack supiera que era yo quien le había atado con cinta adhesiva
y ahora me perseguía en un auto diferente, decidido a vengarse de mí. O esta vez era otra persona. Y en este caso, ¿quién? ¿Por qué? No conseguía convencerme de que era Moloch quien conducía el auto. ¿Cómo podía un dios antiguo sacarse el permiso de conducir? Pero había ahí alguien atrás, con la clara intención de acompañarme un rato, y no tenía ni idea de quién era. Me descubrí buscando frenéticamente una respuesta, en busca de algo que ya no estaba. Y la sensación de pérdida y vacío aumentó mi incertidumbre, mi ira y mi desasosiego. Y me di cuenta de que estaba respirando de forma entrecortada entre los dientes apretados, que mis manos aferraban con fuerza el volante, y que estaba cubierto de un sudor frío, y pensé, bien, se acabó. Mientras me preparaba mentalmente para pisar el freno, saltar del auto y convertir la cara del otro conductor en pulpa roja, el geo rojo se despegó de repente de mi parachoques y giró a la derecha, para desaparecer por una calle lateral en el frío y desolado ambiente de Miami. No había sido nada, al fin y al cabo. Una psicosis de hora punta de lo más normal. Otro conductor de Miami enloquecido, que mataba el aburrimiento del largo camino hasta casa jugando al pilla-pilla con el auto de delante. ¿Y yo? Yo no era más que un exmonstruo aturdido, agotado y paranoico, con las manos convertidas en puños y los dientes apretados. Me fui a casa. El vigilante se alejó y después dio la vuelta. Se abrió paso entre el tráfico, invisible para el otro, y dobló por la calle hacia la casa a una buena distancia. Le había gustado perseguirle tan de cerca, forzar un leve ataque de pánico. Le había provocado para medir su preparación, y lo que descubrió fue muy satisfactorio. Se trataba de un proceso muy equilibrado, empujar el otro hacia el estado de ánimo adecuado. Lo había hecho muchas veces y conocía los signos. ¿Nervioso? Claro, pero sin llegar al estado de angustia necesario. Todavía no. Estaba claro que había llegado el momento de acelerar las cosas. Esta noche, de verdad que sería muy especial.